Bueno, hola, bienvenidos todos ustedes a esta charla que tenemos el día de hoy, a la que están todos ustedes invitados. Para mí, pues, es un gusto estar en compañía de Alex, en compañía de todos ustedes, presentando este proyecto que ha sido un proyecto que ha requerido nuestro trabajo durante meses. No somos los dos, somos 5 personas que estamos en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas y por encima de todo, de alguna manera ayudarles a encontrar uno su propósito, su paz mental y también su recuperación física. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, yo soy médico colombiano y me dedico desde hace unos 12 años a la medicina tradicional china, a las terapéuticas alternativas, la farmacología vegetal. Y bueno, hoy estamos en compañía de Alex, que pues para mí es un gusto que estés acá en esta charla, que pues tenemos caminos encontrados y el título de este video pues nos da el chance de empezar como a buscar ese propósito a través del chi, que a mí me parece pues algo espectacular. Hola Camilo, ¿qué tal? Una alegría estar aquí contigo y compartir este espacio. Y bueno, como tú bien has dicho, pues nada, un bonito proyecto el que tenemos entre manos junto con el resto de canales, con Ernesto de Yo Soy Tú Mismo, con María de Ezcurra de Aprendiendo Ayurveda y con Valeria de Aya, que es el aspecto más ancestral de la nutrición. Y bueno, a ver si entre todos conseguimos arrojar algo de luz e intercambiar nuestros conocimientos y nuestras perspectivas para enriquecer la vida de los demás y conseguir también arrojar algo de luz y sobre este camino, ¿no? Hacia la plenitud, que es de lo que se trata un poco. Sí, no, así es, bien lo has dicho tú y bueno, esperamos que todos ustedes que nos acompañan, pues nos puedan acompañar. Alex es el director de la Escuela Sorea en España y lo pueden seguir en sus canales también, que creo que vamos a poner la información debajo del canal de cada uno, también para que nos puedan acompañar en todos sus procesos y si quieren aprender Qigong, pues Alex es el mejor. Nada que hacer, tiene unos videos espectaculares, yo les recomiendo también pues que lo sigan a él. Y bueno, pues el día de hoy creo que nos converge dos cosas. Hablando un poquito de Alex, nos converge un poco el chi, porque pues yo lo que les dije, la inducción de esta charla es hablar un poco acerca del Qigong, que de pronto ustedes no lo conocen, ustedes dirán, sí, lo he escuchado y hay muchos profesores en YouTube, pero sigan a Alex, que es el mejor. Y hablamos de algo de la tradición china que es pues el manejo del chi. Al final los dos convergen para trabajar sobre algo teórico y muy práctico realmente que se vuelve dentro de lo que hacemos nosotros los médicos, dentro de lo que hace Leixen con el Qigong, y es el chi, ¿sí? Porque fíjense que son dos cosas que nos convergen y que realmente nos unen de corazón, a Alex y a mí, porque yo no conozco nada de Qigong, ¿sí? A mí me encantaría aprender. Yo le dije y le estuve expresando a Alex que me encantaría aprenderlo, pero hay dos cosas que nos convergen y es realmente el trabajo sobre el chi, ¿sí? Entonces, yo le quiero preguntar a Alex como el concepto que él tiene como para que a nosotros, los que somos más párvulos, y que por eso este canal se llama Acupuntura para Párvulos, el canal que yo tengo, ¿sí? El video que estoy publicando, que nos cuentes un poquito para los que no entendemos nada del chi, porque es que a veces vemos a personas haciendo movimientos y dicen, no, es que ahí estás movilizando el chi, pero no sé, pues yo quiero preguntarte como el concepto que tú tienes de chi, que a mí me parece supremamente importante, como para que nosotros lo vayamos entendiendo un poquito los que no entendemos nada de este cuento. Bueno, el chi, pues realmente empezamos por un punto fuerte, claro. No me parece que sea tampoco fácil de lo simple que es la definición de chi, que es al final la energía que forma todo en el universo. Es complejo de explicar o de entender a veces, ¿no? Dentro del punto de vista del Qigong, el Qi es la energía del cosmos, pero que también está en nuestras células, en nuestras emociones y en todos los niveles que conforman al ser humano, ¿no? Entonces,
dentro de esas capas, digamos que nos forman como lo que somos en esta vida, en esta existencia terrenal, por decirlo así, tenemos capacidad de actuar sobre esa energía que nos conforma, ¿no? Porque en cada nivel podemos actuar de una manera, tanto en el plano físico, como en el plano energético, como en el plano psicológico, espiritual. Y bueno, el Qigong trabaja un poco en todos esos niveles, con siempre, porque tenemos que saber o podemos recordar que Qigong, para los que no lo sepan y para los que ya lo sepan, lo recordamos, significa trabajo con la energía, Qigong. Entonces, básicamente de lo que se trata es de desarrollar herramientas que nos permitan trabajar, gestionar y equilibrar esa energía dentro del cuerpo. No, perfecto. A mí me gusta mucho también porque yo trabajo de pronto un poco con medicina china y pues yo hago también Qigong, pero con agujas de acupuntura. Entonces Eso se es llama una manera. Qigong acupuntura o algo así. Yo debería haber puesto algo así con el consultorio médico Qigong acupuntura. Y bueno, y aclarando un poco eso porque pues me parece genial. Digamos el trabajo del chi, ¿no? Que tiene una influencia, bien lo has dicho tú, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, en todos los niveles, y que definitivamente pienso yo que el trabajo que uno puede hacer con uno mismo, porque por eso el título de esta charla es ese, ¿no? El abordaje de las enfermedades, y no solamente esperar las enfermedades, sino quizá buscar de pronto la prevención a través de la actividad física, de mover eso que se llama chi, de poder entender que yo tengo un concepto también de pronto un poco más complejo. Tú lo has dicho de una manera muy sencilla. A mí el concepto del chip fue algo que me partió la cabeza durante mucho tiempo porque, como les dije, yo soy muy educado tradicionalmente dentro de una escuela médica occidental. Y para mí que me hablaran de algo que no se ve, pero que tiene manifestación, teniendo estudios clínicos todo el tiempo, mis profesores diciéndome, lo que no está escrito en medicina no existe y no sirve, pues es difícil, ¿no? Sí, entonces, quizá para mí el concepto del chi tiene que ver un poco, claro, con ese concepto uno energético que desde, yo confieso ante ustedes, que la verdad fue un concepto que yo no me creí inicialmente. Sí, no, el concepto de lo subatómico, que es bien importante dentro de la medicina occidental, que nos explica muy bien el concepto del chi, del concepto de los biofotones, del concepto de la partícula subatómica, que tiene una caracterización por fuera de lo que es material, que tiene algo que es bien bonito y es el poder que tiene nuestra intención sobre esos mismos biofotones, que ya dentro de experimentos, por ejemplo, el experimento de la doble rendija en medicina, en física cuántica, se determinó que nosotros, a través de nuestra intención, tenemos la capacidad de hacer la modulación y el movimiento de esos biofotones. Entonces, eso nos explica, por lo menos a los que somos más racionales, un poco más el concepto de chi, si uno lo quiere ver desde la física cuántica, ¿no? Eso nos abre un poco la cabeza a los que somos un poco más racionales y nos hace entender también muchas cosas que son magníficas. Por ejemplo, el trabajo con ejercicios terapéuticos, que bien lo haces tú. ¿Cómo puede tener una influencia inclusive sobre otros aspectos que muchos de nosotros pues no logramos tampoco como entender? ¿Sí? Nos parece algo como muy de brujos a veces, como muy de chamanes, eso no, eso, ¿sí? Pero que cuando empezamos a entender este concepto de chi más allá profundamente pues nos damos cuenta que sí es posible, que definitivamente desde el poder de nuestra intención, que definitivamente desde el poder del movimiento, de nuestra intención, cuando tú haces un ejercicio, porque cuando haces chikun, me disculpas, yo no entiendo mucho, pero cuando tú lo haces muy intencionado desde tu ser, desde tu presencia, desde la respiración, desde tu intención sanadora, puedes lograr grandes cosas, ¿sí? Más allá de lo que consideramos, ¿sí? Que debe ser todo digamos, tienes que tomar un medicamento entendiendo que, no, son muchas cosas que tienen una influencia, pues, de fondo, ¿sí? Más allá de lo físico, desde un plano emocional y desde un plano mental, digamos que nos ancla mucho a esto, a la prevención de enfermedades y al manejo de enfermedades, ¿no? ¿Y tú, Camilo, cómo dirías que
¿Dirías que se pueden llegar a tocar la ciencia occidental, analítica y el concepto del chi y todos los conceptos de la medicina china? Ahí ya, porque bueno, los últimos estudios, por ejemplo, sobre neurociencia, hay muchos estudios que están demostrando, por ejemplo, cómo la respiración afecta directamente al cerebro y cosas que quizá ya se habían preconizado por la medicina china, el yoga, hace miles de años. Sí, sabes que sí, yo siento que estamos en una época de la medicina y de las ciencias bien bonita, bien importante, porque ya estamos tomando en cuenta cosas que para nosotros no eran viables, ¿sí? De mirar cómo la acupuntura funciona o cómo el qigong funciona. Dentro de la ciencia se está abriendo un gran campo. Lo importante que hay que entender acá es que nosotros somos seres vivos, que somos bastante complejos, ¿sí? Que no somos, no, nosotros en medicina siempre veíamos una migraña igual a otra migraña, igual a otra migraña, y siempre formulamos lo mismo para todas las migrañas, ¿sí? Y hoy en día nos hemos dado cuenta que a través de un abordaje, ¿sí? Que nosotros podemos hacer dentro de estas ciencias, podemos definir que un ser humano es totalmente diferente a otro a pesar de que pueda tener el mismo síntoma, ¿sí? Y no lo trabajamos igual. De ahí que el abordaje de las enfermedades, fíjate, en medicina tradicional china, por lo menos en este aspecto, algo que a mí me rompió la cabeza fue eso, porque yo terminé un posgrado en España de medicina china y yo quería que me dieran los puntos de acupuntura para la migraña, ¿sí? Y eso no es ni tan posible, no es viable por lo mismo que te estoy diciendo. Somos seres humanos muy complejos en el que nuestras emociones y nuestros pensamientos influyen fuertemente en nuestra enfermedad. Y no solamente eso, sino el hecho de que nosotros tengamos nuestras propias creencias influye también fuertemente sobre la manera como reaccionamos a esos pensamientos y a esas emociones y tenemos una gran repercusión sobre la parte física. De ahí que el abordaje, por lo menos en este aspecto de la medicina china, de la terapéutica alternativa, pues es un poco diferente, ¿sí? Entender que una migraña no es igual para todas las migrañas y todas las migrañas las trabajamos igual, sino que necesitamos abordar al ser humano de una manera totalmente diferente que no nos han enseñado en ninguna escuela, ¿sí? Y eso es lo bonito de esto, porque eso es lo que realmente hace un arte de la medicina. Yo cuando aprendí medicina clásica, aprendí protocolos, ¿sí? Paciente con dolor en el pecho, llegaba a urgencias, yo sabía que había que pedirle. Y eso no es que esté mal, eso es, hay que hacerlo en urgencias hay que resolver las cosas, hay que definir qué es lo que tiene. Pero si tú te vas un poco más atrás, ese mismo paciente que tenía dolor en el pecho, que tenía un infarto, no es el mismo paciente que llegó quizá hace 2 días porque el primer paciente tuvo una pelea en su hogar, en su casa, y no tenía los suficientes recursos emocionales para poder lidiar con ella. Y quizá el primer paciente era solamente por comer, como decimos en Colombia, comida chatarra, y tiene una gran adicción a esto, ¿ves? Entonces, no es lo mismo. Definitivamente pienso que a mí, lo voy a decir acá públicamente, a mí la medicina tradicional china y la terapéutica alternativa me abrió la cabeza para entender y saborear y amar y entender qué es hacer el arte médico. La medicina se hace un arte cuando tú tienes una capacidad de escucha, cuando tienes una capacidad de ponerte en los zapatos del otro y cuando tienes una capacidad como médico también de ser humano, ¿sí? De tener una escuela humanista que te permita realmente abrir con todos tus sentidos de pronto a cosas que los médicos tradicionales no hemos hecho, ¿sí? Entonces, el abordaje de las enfermedades en la medicina china es una cosa muy amplia, es una cosa que realmente se vuelve un arte, es una cosa que nos enseña y nos abre una invitación a leer en la vida del otro, de la persona que nos consulta, cosas que de pronto ellos no están viendo y ofrecer los mejores recursos que tenemos para ellas, ¿ves? Por eso, mira que a mí me parece genial los que trabajamos con el chi, sí, por lo que yo te decía, yo hago un chikung pero con acupuntura. Sí, porque al final es eso, es el trabajo de la manera como haces con el chi. Muchas veces terapéuticamente, mis profesores en licenciatura médica, ellos no creen en que una palabra puede ser medicina
Hoy en día estoy casi seguro que sí lo es. Yo a veces, mira, yo te digo, yo tengo pacientes que a veces no les pongo ni una aguja de acupuntura, ni una. Basta una charla, ¿sí? Y el arte de la medicina me enseña eso, ¿sí? Hay que aprender a escuchar a uno mismo también, porque parte del Tao, parte del conocimiento que todos tenemos en esta rama de la tradición china, y no solamente del Tao, que bueno, viene ahí derivado muchas cosas, la escuela del Advaita, la escuela del Zen, nos habla que todos al final somos uno, que uno sea un vehículo para, en la consulta para poder trabajar sobre el chi del paciente de una manera totalmente diferente, ¿sí? Y que uno tenga esa capacidad de poder leerlo, ¿sí? De poder ponerse en sus zapatos, pero que uno al final sea como el vehículo, ¿sabes? De la inteligencia divina, digámoslo así, de la inteligencia uno, del que todos somos partes, del que nadie es menospreciado, ¿sí? Pero yo siempre pido, iniciando las consultas médicas, iniciando el día, que se haga la voluntad, ustedes pueden decirlo, de Dios, de la naturaleza, del Padre Divino, de lo que uno crea, ¿sí? Que se haga la voluntad a través de uno, para que podamos hacer un trabajo de Qigong con agujas de acupuntura, ¿sí? Y que podamos llegar a una sanación al final del cabo. Entonces, es bien bonito, ¿sí? Es bien bonito también ver cómo ese abordaje de las enfermedades difiere mucho de lo que tenemos dentro del concepto occidental, ¿sí? Que de pronto se limita mucho por el tiempo, por los sistemas. Ahora con la inteligencia artificial, muy probablemente el sistema, yo no tengo nada contra la inteligencia artificial, por supuesto que no. Me parece una herramienta que se tiene que aprender a usar, pero la automatización de los procesos va a hacer que perdamos más humanismo ante un ser humano que necesita a veces tantas cosas, ¿sí? Que solamente a través de nuestra escucha atenta podemos llegar a ofrecerle, ¿ves? A mí eso me parece supremamente importante, ¿sí? Pero bueno, yo también quería como preguntarte un poquito lo del Qigong, porque yo sé que hay muchos en mi canal que no saben nada de eso, ¿sí? El trabajo con el Qigong, porque he visto en tus videos, ¿no? Que también trabajas muchas patologías, muchas enfermedades. Sí. ¿Cómo es ese cuento? Porque como para que nos expliques un poquito los que no sabemos mucho de Qigong. Hombre, básicamente es lo que tú ya has comentado, ¿no? Porque como tú has dicho, tú haces chikun con agujas y yo hago acupuntura con... Es que es básicamente lo mismo, ¿no? Los propósitos, el propósito básico es el mismo. Y además me gusta mucho que esto último que has dicho de eso, de seguir el camino, el Tao, fundirse con la naturaleza, con Dios, con lo que cada uno crea, pero de lo que cada día somos más conscientes, que es que eso, todos somos uno, todo está conectado y, y al final lo mejor que podemos hacer, como decía Lao Tse en el Tao Te Ching, es permitir que todo siga su curso, ¿no? Que la naturaleza siga su curso y de alguna manera hacernos a un lado. Entonces, bueno, a través del Qigong y del Tai Chi también, que es otra de las disciplinas que están muy vinculadas al taoísmo y a este concepto energético y holístico, ¿no? De integrar todos los aspectos del ser humano. Ambas disciplinas están muy vinculadas a el hecho de estar relajado. Es necesario estar relajado y de hecho el primer entrenamiento básico es relajarse, ¿no? Primero tengo que aprender a relajarme y una vez que me relajo y que consigo eliminar esa tensión, a veces más superficial o menos superficial, consigo relajar un poco esa sobreactividad mental que solemos tener habitualmente, consigo destensar un poco mis emociones, relativizarlas, dejar de obsesionarme con ellas. En ese momento en el que yo consigo ir posando toda esa energía que está, digamos, crispada, todo empieza ya a fluir y a estar de otra manera, ¿no? En otro equilibrio. Y básicamente el abordaje en ambas disciplinas es a través de la relajación. Luego el tai chi y el qigong son muy diferentes, ¿no? El tai chi es un arte marcial
interno que trabaja con la suavidad, con la escucha, con la estructura corporal. Y el Qigong, pues es lo que ya hemos explicado antes, que es básicamente una gimnasia energética, mover la energía dentro del cuerpo, aprender a percibirla lo primero y a través de la respiración y de la intención de la mente que tú también has comentado, que es muy importante para poder iniciar cualquier proceso de reconexión, de búsqueda del equilibrio, de sanación. A través de esa intención de la mente y de la respiración y el movimiento, pues conseguimos reconectar y como un sistema que se reequilibra, ¿no? Como cuando ponemos la pica en tierra y de repente toda la energía estática que hay acumulada se equilibra por sí misma de una manera totalmente natural, sin ninguna intercesión más. Entonces, bueno, el abordaje de las enfermedades creo que es muy similar, ¿no? Desde la medicina china, desde la acupuntura y desde el Qigong, porque al final el Qigong y la medicina china están muy relacionados. Hay gente que piensa que el Qigong es una rama de la medicina china y realmente el Qigong ha ido de la mano, digamos, ha bebido mucho de la medicina china, pero tiene un camino independiente y ha evolucionado de diferentes maneras, ¿no? También influenciado por las artes marciales, por el budismo, por el taoísmo, en fin, ¿no? Ha ramificado de muchas maneras. Y hay un sistema, una rama entera de Qigong que es la rama médica, que está más orientada precisamente a eso, a curar, ¿no? A identificar cuál es el problema, cuál es el desequilibrio y corregirlo. Pero para eso yo soy muy insistente y lo recuerdo a mis alumnos constantemente, que por mucho Qigong que sepamos, no podemos diagnosticarnos ni a nosotros ni a otra persona, salvo que tengamos los conocimientos suficientes como para hacer un buen diagnóstico, que ya sabemos y bueno, y tú lo sabes mejor que nadie, lo puedes explicar, que para hacer un diagnóstico en medicina china hace falta muchos conocimientos y mucha experiencia, porque se tienen en cuenta muchísimas cosas como conviene tener para poder hacer realmente una valoración de qué es lo que puede estar ocurriendo, ya que es una disciplina que abarca todos esos campos que ya hemos dicho, ¿no? Los pensamientos, las emociones, las creencias, el estado físico, anímico, psicológico, los hábitos, la alimentación, en fin, ¿no? Pues abarca tantas cosas que es muy complicado hacer un buen diagnóstico, pero sin necesidad de hacer un diagnóstico muy exhaustivo, sin tener que hacer ejercicios que vayan destinados muy, digamos, muy finamente a un aspecto concreto de la salud, podemos hacer una práctica general y con el trabajo de los fundamentos básicos del Qigong vamos, hay constancia de que hay unas mejoras en la salud muy, muy importantes, porque simplemente el mero hecho de ponerme en esa responsabilidad de hacerme cargo de mi propia salud, de hacer un ejercicio que sé que es bueno para equilibrarme, para no solamente a nivel físico, sino a todos estos niveles que acabamos de decir, ya ese mero hecho y el aprender a controlar la respiración, centrar la mente y hacer un movimiento suave, relajado, concentrado, preciso, eso ya tiene unos beneficios que normalmente no hace falta ya ir a buscar mucho más, ¿vale? Con eso ya muchas veces es suficiente. Sí, has dicho algo que a mí me gusta mucho y es fíjense que lo que dice Alexa a mí me parece básico y súper importante porque yo últimamente he creído que el cuerpo tiene la capacidad de curarse, ¿sí? Pero uno, estamos en la búsqueda del cómo, ¿sí? Porque bien lo has dicho tú, como esta parte del Wu Wei, que es como el no hacer, que ha sido muy mal interpretada realmente por la parte más moderna, que dice, no, pues no haga nada. No, no, el no hacer, pues precisamente es algo que dijiste y es permitir que esta inteligencia universal entre, ¿sí? Entre por la casa de uno y que nosotros a través de la permisión podamos autosanarnos, ¿sí?
Yo te digo que he estado creyendo en esto. Muchos profesores de licenciatura van a decir que yo estoy loco, como siempre me dijeron. Camilo, ¿tú estás loco? Sí, yo sé que estoy loco, un poquito loco. Todos tenemos que estar locos en un punto. Eso es buena señal, es buena Sí, señal. claro, pero a mí me encanta eso que acabas de decir porque si los primeros ejercicios son de relajación, son precisamente para empezar, porque es que el problema que tenemos en los procesos de sanación, entonces dirán, no, pero porque el cuerpo no se termina curando? Porque yo ante alguna enfermedad o ante alguna dolencia siempre estoy rumiando el pensamiento muchas veces de minusvalía y me estoy estresando todo el tiempo. Entonces me estreso sobre lo que yo siento y estreso el cuerpo todo el tiempo y le estoy dando duro con el cortisol, sintetizo mucho cortisol, ¿sí? Lo estoy inflamando, inflama un montón de tiempo. Y así el cuerpo no tiene la capacidad de regeneración, ¿sí? De autosanación de alguna manera. Entonces me gustó mucho como esa parte que habla sobre la capacidad o sobre lo primero que hay que hacer en el Qigong es relajarnos, es permitir. Y eso es algo que por lo menos a mis pacientes, sí, y no solamente a mis pacientes, a todos los pacientes, cuando estamos enfermos nos ha costado mucho. ¿Cómo permitimos que la inteligencia divina, ese uno, sí? ¿Cómo permito yo que todo eso empiece sencillamente a empezar a sanar, que nuestras células solas por sí solas hagan el proceso de sanación? Por ende, Claro, el trabajo que nosotros tenemos a través del pensamiento, a través de dejar ir nuestras emociones frente a algunas situaciones, para mí se ha convertido como en un pilar, ¿sí? Porque sin eso muchos problemas son difíciles de solucionar, ¿sí? Y yo les estoy hablando de patologías muchas veces físicas, ¿sí? Que uno dice, no tienen que ver nada con lo emocional. Créanme que sí, ¿sí? O sea, entonces, me traigo eso que me acabas de decir porque me parece súper importante. sí, Ese muchas veces trabajo es básico. real- realmente, como tú has dicho, es prácticamente quitarse del medio, dejar de bloquear la sanación, ¿no? Porque también hablando del concepto del chi, de la energía en el universo tiende a equilibrarse. Cuando hay dos, un polo negativo y uno positivo, al entrar en contacto, naturalmente se busca el equilibrio de la energía de los electrones en los dos polos. Entonces, los cuerpos se atraen, etcétera, ¿no? La física del universo trabaja de esa manera. La energía tiende a estar en equilibrio, en una situación de no tensión, de relajación en realidad, ¿no? Entonces, cuando nos colocamos en esa, dejamos de bloquear con nuestra tensión, con nuestra negativa, digamos, a que las cosas sean como son, precisamente permitimos que todo empiece a fluir de otra manera. Y aunque a veces, por ejemplo, practicando Qigong, muchas veces hay personas que al principio remueven emociones sin darse cuenta y se sienten, pues a lo mejor irascibles o muy sensibles o a veces incluso rompen a llorar en medio de una práctica, ¿eh? Empiezan a caerse las lágrimas o se quedan dormidos, bostezan, etcétera, ¿no? Hay muchas reacciones diferentes cuando se hace un trabajo a cierta profundidad porque se empiezan a remover ciertas cosas que estaban quizá en un segundo plano, más ocultas. Y cuando permitimos que todo eso aflore y que se vaya estabilizando y que se vaya, que como tú has dicho, lo dejamos ir, lo dejamos estar, lo dejamos acontecer, pues para empezar la experiencia es de liberación, de dejar de cargar con una losa que habitualmente tenemos y esa liberación promueve que el cuerpo también con su sabiduría vaya tomando el camino más adecuado para todo lo que tengamos que vivir, ¿no? Sí, no, eso es verdad. Yo también con el Qigong de acupuntura logro ese tipo de cosas. Sacar cosas, emociones que están muy reprimidas muchas veces porque el hecho de que sean negativas no nos gusta, ¿no? Las cosas negativas preferimos esconderlas y las dejamos allá en el subconsciente o las dejamos allá guardaditas. Eso no me gusta para mí, el dolor no me gusta, sentirme irascible no me gusta, sentir miedo. Entonces tratamos la manera de esconder todo eso y al final, bien sea el trabajo que hacemos sobre el chi es eso, ¿no? Es permitir que el chi que estaba de alguna manera estancado, porque lo vamos a decir así, empiece a florecer y yo que tenga la capacidad más de ponerme a un lado, bien lo has dicho tú, de observarlo,
de no tomármelo ni siquiera personal porque van a salir muchas cosas a veces negativas que tienen que llegar a salir, que necesitan por encima de todo ser reconocidas para poder ser aceptadas y para permitir dejarlas ir. Es la única manera que tenemos como proceso, uno, de liberación emocional y dos, de mejoría de muchos síntomas que son físicos. Por eso yo les dije, esto no les va a gustar a mis profesores de licenciatura, pero Pero, cuando... pero creo que cuando la medicina y la ciencia occidental empiece a tomar más en serio todo ese campo enorme de influencia que es las emociones, los pensamientos, el estado anímico, en fin, todo ese ámbito, cuando se empieza a tener más en cuenta como un factor determinante a la hora de estar enfermo o sano, creo que la propia medicina occidental puede pegar un salto cuántico. O sea, realmente es necesario poner en valor todo eso porque a la vista está de cualquier persona, incluso de refranes que tenemos en la sabiduría popular muy antiguos que ya hablan de esas relaciones, ¿no? Entre la enfermedad y las emociones o la manera de pensar o todo ese ámbito, ¿no? Sí, sí, no, y eso es lo que estamos tratando de hacerles ver a la gente también, porque parte de eso y parte, yo siempre les digo, parte de estamos muy acostumbrados a ir al médico, deme la pastilla para dejar de pensar en esto, deme la pastilla para dejar de sentir dolor, dame la pastilla mágica para no rumiar más sobre este miedo, porque me está ocasionando tantas cosas negativas que como no las quiero reconocer, las quiero esconder para volver a estar a mi estado nuevamente anímico, y eso fue algo que nos empezó a acostumbrar la medicina de alguna manera, ¿sí? Entonces, acá también va el llamado de atención a entregarle un poco la responsabilidad a nuestros pacientes de decirles que hay cosas que podemos hacer por fuera de una consulta, que la salud no depende solamente del médico y de que me dé la pastilla mágica. Muchas veces aplica, otras veces créanme que es difícil desde que nosotros no hagamos un trabajo a través de nuestra conciencia de lo que has dicho, ¿no? De poder gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones desde un plano físico, eh, desde un plano emocional, psíquico, ¿sí? Y que va a tener una influencia sobre la mente clara, sí, ya lo han dicho muchos autores, inclusive. Por ahí hay un psiquiatra que se llama David Hawkins que hablaba un poco de eso, sí, hablaba de ese proceso, de cómo yo permito dejar ir desde la parte física. Él tenía enfermedades físicas que aparentemente no tenían orígenes emocionales, pero que a través de un trabajo muy concienzudo, pues empezó a ver realmente que había un concepto de fondo, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que hablas del trabajo del chi, porque es que el trabajo del chi, que nosotros nos conectamos, porque fíjate, y quiero preguntarte también, ¿cómo es posible que uno a través de un ejercicio físico, sí, pueda tener una repercusión tan fuerte? Bien lo has dicho tú, y yo sé que muchos de tus estudiantes, de los que te siguen por acá por YouTube, sí, también lo han visto hasta dentro de la parte de las emociones. Me parece increíble, ¿no? ¿Tú cómo lo puedes, no sé, no me lo puedes compartir? ¿Cómo es ese trabajo? Mm. Sí, bueno, a ver, esto da para una charla bastante larga, Sí, pero no, de pronto en un futuro lo hagamos, pero... sí, sí. Vamos a intentar resumirlo para que se Sí, sí, entienda sí. de una manera sencilla. Desde el punto de vista en el que lo veríamos desde el Qigong, el ser humano está compuesto por un cuerpo y una mente, ¿no? Y en el medio de esas dos cosas está la respiración, porque la respiración está en el cuerpo, pero va más allá del cuerpo, es decir, provoca y se altera a través de las emociones. Cuando está demostrado científicamente por diferentes estudios que las diferentes emociones hacen que se modifique el patrón respiratorio. Entonces, si las emociones modifican la respiración, si yo actúo sobre la respiración, modifico las emociones. También a través de la medicina china sabemos que cada elemento está relacionado con un órgano y si yo a través de los ejercicios trabajo sobre ese elemento y actúo sobre ese órgano, esos elementos y esos órganos también se relacionan con una emoción, ¿no? Como es evidente, pues
El fuego, por ejemplo, es la euforia, ¿no? La- el exceso de alegría, ¿no? Y bueno, así cada elemento tiene un- una emoción característica, que dentro de esa emoción, digamos, principal, hay otras emociones contenidas dentro en, en lo que luego podemos ir profundizando y investigar mucho. Pero bueno, básicamente a través de la respiración, de ese primer trabajo de relajación, de soltar, ¿no? Y aprovecho para decir que el trabajo de David R. Hawkins, sobre todo ese libro de Dejar ir, hay un libro que se llama Dejar ir, que supongo que lo conoces porque lo has comentado un Pero par de por veces, supuesto que sí. es, vamos, para mí es una joya, es un libro que recomiendo a todo el mundo, recomiendo a mis alumnos, yo lo utilizo en mis cursos de formación y utilizamos incluso la escala que él mismo hizo de las emociones, porque es una escala energética. Ujú. Es como cada energía, o sea, cada emoción, perdón, tiene un nivel de energía o fomenta o propicia un nivel de energía. Con lo cual, curiosamente, las emociones que están más cerca de la paz, de la tranquilidad, la serenidad, la ecuanimidad, son las más potentes, ¿no? Son las ondas energéticas más potentes que generan una energía más coherente, más, eh, digamos, más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, vinculando todo eso, a través de la respiración y el movimiento podemos actuar sobre los diferentes órganos, sobre el nivel de energía en cada órgano relacionado con cada elemento y ya a través de esa predisposición de estar relajados y de, mm, y de dejar ir, de soltar las emociones negativas, sobre todo permitir que aflore lo negativo para que se suelte, para que se deshagan esos nudos, todo eso es una terapia realmente al final bastante sencilla de realizar, ¿eh? No requiere unos rituales ni Nada, aprender unos movimientos nada. complejísimos. No, realmente lo que exige es un compromiso, sobre Sí, todo una práctica continuada. Yo soy muy insistente con una práctica diaria. La práctica tiene que ser diaria. No hace falta que haga 2 horas. A veces con 10 minutos es suficiente, pero todos los días dedico un tiempo a ese autocuidado, a soltar, a recordarme a mí mismo que tengo que relajarme, que tengo que permitir que esa inteligencia superior se encargue de todo y seguir el camino y punto. Entonces, bueno, eso sería un resumen muy básico pero me de... parece genial. La verdad, lo has dicho muy bien y a mí me quedó muy claro. La verdad, el puente que tenemos a través de la respiración. Y fíjate que dentro de los ejercicios que más hacemos nosotros para calmar las crisis de pánico, yo les preguntaba a mis estudiantes, ¿cuál es el mejor ejercicio para calmar la crisis de pánico? No, la meditación. Yo, nada, la meditación no. La meditación te ayuda a observar. La meditación es importante para observar todas esas emociones. Pero cuando estás en una crisis de pánico, el mejor ejercicio es la respiración. La respiración son de las cosas fabulosas para parar la crisis de pánico. No te pongas a meditar. Meditar es rumiar y darle, pero si tú te centras en ese proceso de hacer una respiración consciente, empiezas a bajarle el ritmo rápidamente a la mente, ¿sí? Lo Es cual a que mí me ha hecho para fantástico. meditar, claro, para entrar en un estado de meditación, lo primero que se hace, sobre todo en los primeros niveles, es respirar, centrarse en la respiración, para bajar, como tú dices, bajar ese ritmo, conseguir aquietar el cuerpo, las emociones, conseguir relajarlo y ya a partir de ahí puedo entrar en un estado más meditativo. Exactamente. Y a mí me gusta, bueno, realmente el libro de Harry de David Hawkins, tendríamos que hacer un video de todo eso entre los dos, porque no sabía que lo habías leído y que lo recomiendas. Yo igual, yo a todos mis pacientes lo tengo y se los mando y léalo y les doy hasta en Sí, la sí. cabeza con ese libro. Porque realmente el libro, lo que has dicho, es una técnica muy sencilla. El libro se resume en una frase, realmente es como yo a través de 3 niveles, del nivel emoción, pensamiento y nivel de sensación física, permito que eso que es en este momento sea, que es algo que habla desde la Advaita, el hecho de poder observar eso que está pasando, eso que es mi presente,
que lo habla Eckhart Tolle también, de cuál es tu presente en este momento. ¿Te duele una rodilla? ¿Qué sientes en base a la rodilla? Pero no es, oiga, me voy a tomar el medicamento, ya estoy desesperado, no. Con No todo ese tipo de huyes. cosas lo que hacemos es enterrar más esa emoción y perpetuar muchas veces el dolor. Algo que a mí me parece bien interesante, yo desde que leí ese libro, ¿sabes qué pienso de las emociones? Yo les digo a mis estudiantes, miedo, no, miedo riñón, miedo es malo. Yo les digo, olvídense, no hay ninguna emoción mala, ninguna, ninguna. La ira no es mala, el miedo no es, el miedo te está mostrando algo, la ira te está mostrando algo. La tristeza te está mostrando algo de fondo. El problema es que nosotros como seres humanos nos hemos tomado tan personal eso que nos lo tomamos tan personal y no sabemos cómo dejar ir, ¿sí? Entonces, el proceso es muy sencillo dentro de la parte física y dentro de la parte de curación, porque lo que les digo, realmente el libro se resume realmente en una oración, ¿sí? Es como yo en este momento presente tengo la capacidad para reconocer mis emociones, para reconocer la sensación física, que al final, hablando un poco del chi, la sensación física es una energía en movimiento, que si yo la estoy reprimiendo todo el tiempo, que si yo me estoy yendo en contra de eso que me está pasando, el dolor de rodilla y todo el rato me la pienso pasando en el dolor de rodilla y malo y lloro y sufro, ¿sí? Eso se va a quedar estancado, dice la tradición china, ¿sí? La salud física yo la puedo resumir en una palabra desde la tradición china. Es tener la capacidad de dejar fluir el chi a través del cuerpo de manera armónica. Punto. Para mí eso es salud. Si me preguntas desde la tradición china, ¿sí? Yo lo diría de esa manera. Entonces, cuando nosotros estamos tan conflictados con la vida, lo que hacemos es detener el chi y por eso el dolor físico empeora más cuando yo me resisto a eso que está pasando. Parece que es algo que uno dice, pero ¿usted cómo va a querer más dolor físico? No, lo que estoy diciendo es, permite que ese dolor físico sea. Hay unos mantras que a mí me ha gustado usar de alguna manera, pero que al final lo que estamos es permitiendo que ese chi, que es, bien lo has dicho Alex, que es el chi que viene del universo, que llega, que nosotros tenemos parte de ese mismo chi, que la idea es que vuelva a un equilibrio entre nosotros, ¿sí? Para restablecer nuestros procesos de salud y enfermedad, sean, ¿sí? Pero tiene que ser es a través de un proceso de relajación, bien lo has dicho tú, a través de un proceso de contemplación de lo que me está pasando, de permitir que todo eso que es tan negativo, que aparentemente yo le pongo de negativo, entonces miedo, no, no, yo no quiero sentir miedo, el miedo es malo, deme la pastilla, o si no, usted no me la da, yo voy al psiquiatra que me dé el ribotril y me dé, pero parte de eso, fíjense que incluso muchos pacientes que han tenido depresiones crónicas, ansiedad crónica, que van a los psiquiatras, que los están medicando, muchos de ellos no mejoran porque no hemos puesto en algo, y es muy cierto, y es el trabajo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos es un trabajo mucho más importante, ¿sí? Que esas pastillas que incluso yo no estoy diciendo que no se tomen las pastillas, yo no estoy diciendo que no busquen ayuda psiquiátrica, está bien buscarla, ¿de acuerdo? Si uno a veces se siente muy abrumado, hazlo, pero no dejar de fondo algo que David Hawkins, siendo médico psiquiatra, ¿sí? Describió. Él decía, yo he visto pacientes todo el tiempo y miren, no, muchos no tienen mejoría, la verdad. Pero cuando él empezó a ver el método, cuando él empezó a decirnos de alguna manera, que era lo mismo que dice el Tao, al final y al cabo, es contempla, cuando yo tengo la capacidad de contemplar, yo permito aceptar, yo permito que el chi fluya a través de mí. Hay cosas bien bonitas y bien interesantes que empiezan a mejorar, ¿sí? Incluso de muchas enfermedades que uno dice, le tocó vivir de por vida con eso. Y pues, mis queridos amigos, eso no es tan cierto. Sí. Pues, yo pienso que acá realmente la salud, nosotros a través de la terapia, claro, de la acupuntura diagnosticamos a través de pulso, de lengua, de palpar, de examinar muy completamente. Lo que les dije, tener migraña en un paciente no es tener igual migraña en otro, ¿sí? No queremos los puntos mágicos, tenemos que abordar un paciente muy completo. Entender que las emociones no son malas. Cuando tú le das una etiqueta de mala a una emoción, de no la quiero, lo que estás haciendo es esconderla. Y cada emoción, bien lo ha dicho Alex, tiene una repercusión sobre cada uno de los movimientos y cada movimiento tiene una repercusión sobre ciertos órganos. Pero cada emoción, a pesar de que sea emoción negativa, ¿sí? Tiene algo que enseñarnos de fondo.
es la sabiduría del lado oscuro. Yo he dicho que el lado oscuro para mí ha sido un gran maestro, que posiblemente si no, la persona que no ha tenido tantos lados oscuros, no tiene la capacidad de uno, de enseñar este tipo de cosas, y dos, no tiene la capacidad de reconocer la luz. Solamente en la oscuridad tenemos la capacidad de ver la luz. Si estamos todo el tiempo en luz, no vamos a diferenciar y no vamos a conocer realmente qué es estar en luz. Entonces, estos grandes maestros que nos ha traído la humanidad desde el Tao, hablemoslo así, desde el Zen, desde el Advaita, desde la no dualidad, al final nos enseñan eso mismo, ¿sí? Nos enseñan, nos regresan a nuestro origen al final y al cabo para que nosotros podamos recordarlo, ¿sí? Y cuando nosotros lo recordamos, tenemos confianza en la vida. Cuando nosotros tenemos confianza en la vida, tenemos la capacidad de aceptar lo que me pase en este momento, independientemente lo doloroso que pueda llegar a ser. Y cuando nosotros permitimos ese proceso de aceptación a través de la confianza, permitimos dejar ir. Y quizás son de las cosas que nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes, a nuestros pacientes. Ese libro casi yo se los pongo a todos en la cabeza. Digo, léaselo, pero esto no es un trabajo de repetir eso que dice el libro, es un trabajo práctico. Que bien lo has dicho tú, hay que hacerlo todo el tiempo. Sí, hay que hacerlo todo el tiempo. Pero bueno, en eso andamos y esa es la invitación. Creo que Alex les recomendó el libro de Harir, yo también les recomiendo el libro. No le estamos haciendo propaganda a la editorial de David Hawkins, para No, nada. no nos llevamos comisión ni nada de eso. No, no, ojalá nos dieran comisiones, pero no, no es así porque yo ya sería, tendría un ingreso adicional increíble, pero sí son de las cosas que tú puedes hacer en casa. ¿Sí? El Chikun es una herramienta fantástica porque nos enseña no a reprimir, a aceptar y a entender que estamos, a pesar de la tormenta, estás en un barco muy seguro, que todo se está moviendo al fuera, que tengo un ruido de pensamientos y tengo unas cosas emocionales y me duele el corazón, me duele el pecho, me duele, sí, pero navegas en un barco seguro, navegas en un momento presente, en un momento de atención plena a través de la respiración, que nos devuelve pues precisamente a la esencia del ser, donde hay una gran confianza en la vida, ¿sí? Hay una, bueno, ya he hablado mucho. Y ya, bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, eso era lo que les quería decir. Uno, para hacer diagnóstico en medicina china, pues sí, lo que dice Alex es bastante complejo, pero no es que no es posible. Abordamos otras cosas que nos parecen importantes de la parte emocional, porque entendemos que las emociones, bien lo ha dicho Alex, como los pensamientos tienen una gran repercusión a través de la salud física. Por ende, el diagnóstico se hace a través de otros métodos antiguos, como el pulso, como la lengua, que las cefaleas migrañosas no son iguales para todo el mundo, pero que sí pueden hacer ustedes algo en casa, ¿sí? Seguir al canal de Alex, Escuela Soledad, ¿sí? Bueno, y realmente lo importante es que practiquemos, ¿no? El seguir el canal o no, no es lo de menos. Lo importante es que sepamos que tenemos esa capacidad de mejorar sustancialmente no solo nuestra salud, sino que estos conocimientos, digamos, o esta perspectiva de la que estamos hablando desde el principio, nos abre un mundo en el que, como tú bien has dicho, hay cierta confianza en el proceso de lo que tiene que ocurrir. Me siento seguro, me siento, aunque a veces lo pase mejor o lo pase peor, estoy en un cierto equilibrio, que es lo que buscamos siempre desde la práctica del Qigong y el Tai Chi. Mantenernos flotando como un corcho en el agua, ¿no? Siempre en equilibrio. Nunca ni me hundo mucho ni floto demasiado. Cuando viene la alegría, siento la alegría, pero no me dejo llevar por la alegría. Y hago lo mismo cuando viene el miedo, cuando viene la culpa, cualquier emoción que viene, yo la presencio y la vivo, ¿no? Pero no la niego, no la reprimo y tampoco me dejo tiranizar por ella. Así que bueno, no solamente es una herramienta para la salud, sino es una herramienta para el autoconocimiento y para
mejorar nuestra calidad de vida y nuestra experiencia en esta vida. Pero Sí. bueno, yo también quería que habláramos un poco para los seguidores de mi canal sobre cómo también la acupuntura puede ayudar a procesos, a lo mejor médicos, en los que hay personas que están envueltas, porque a mí, por ejemplo, me escriben muchos comentarios pidiéndome un ejercicio de Qigong para el pie de atleta o para la cefalea migrañosa o para... es que tengo un accidente cerebrovascular y he perdido movilidad en esta pierna. Bien, yo siempre les contesto lo que ya hemos dicho antes. Lo importante es conocer los fundamentos y empezar a aplicar esos fundamentos, que es de lo que hemos hablado, sobre todo de esa disposición a estar relajado, a permitir que ocurran las cosas y a trabajar sobre la respiración, el movimiento y esa concentración de la mente, ¿no? Una vez que yo empiezo a poner en marcha ese mecanismo, todo ya empieza a funcionar de otra manera. Y a partir de ahí, cuando yo ya domino y tengo una práctica más o menos estable de Qigong, puedo empezar a pensar en un ejercicio un poco más enfocado al hígado, al riñón, a los huesos, a los músculos, etcétera, ¿no? Pero eso sería un paso mucho más adelante. Sin embargo, creo que la acupuntura también para la gente que sigue mi canal es muy interesante para complementar y sobre todo para obtener mucha información, ¿no? Porque ese trabajo diagnóstico, de observación, de seguimiento sobre todo y de prevención, ¿no? Que hace, eh, que en eso creo que a lo mejor no hemos incidido tanto, pero que es muy importante dentro de la práctica del Qigong y de la medicina china, la prevención de la enfermedad. Cuando yo estoy en esa disposición y hago una práctica continuada, no solamente es que me sirve para curarme y luego ya lo dejo, porque voy a practicar ese ejercicio que es bueno para lo que me pasa, sino que yo me mantengo en esa práctica, en esa forma de vivir, por decirlo de alguna manera, y mantengo mi salud en las mejores condiciones. De hecho, el Qigong se inventó para buscar la inmortalidad. Y aunque no consiguieron los taoístas, creo que nadie se volvió inmortal, consiguieron prolongar la vida un montón, ¿no? Entonces, bueno, dime cómo la acupuntura puede ayudar a eso, a personas que ya están practicando Qigong por algún tipo de enfermedad a mejorar su estado de salud. Claro, Alex. Igual, o sea, realmente el movimiento del chi es uno a través de tres planos, bien lo has dicho tú, el movimiento que podemos hacer con la acupuntura es similar, ¿sí? Porque no solamente, realmente es muy similar a lo que tú estás haciendo porque nosotros también trabajamos un nivel mental, ¿sí? La acupuntura tiene puntos para trabajar niveles mentales, ¿sí? Para poder relajar, para empezar a buscar. Primero, a mí me gusta trabajar un proceso de relajación, de empezar a soltar todas las concepciones que yo tengo emocionales frente a mi enfermedad, a lo que me está pasando. Lo otro es, claro, la acupuntura tiene muchos efectos que ya se han demostrado a nivel médico con respecto a la secreción de unas sustancias que son las famosas encefalinas a nivel del sistema nervioso central, que mejoran por ende el dolor. Sí, el dolor físico lo puede mejorar. Em, y fíjate que a nivel de la zona a tratar, porque también trabajamos pues dolores, es lo que más trabajamos nosotros, también tiene unos efectos a nivel de las células. Cuando nosotros rotamos una aguja acupuntura, cuando la ponemos, tiene unos efectos que ya se han estudiado mucho en la acupuntura es de las ciencias que más ha estudiado la medicina occidental para definir cómo es que funciona esto. Sí, porque como no le creo lo del chi, eso estaba como igual que yo, eso es como algo brujo ahí, una cosa como extraña. Tiene que haber otra explicación, ¿no? Claro, entonces la explicación es, ya la medicina occidental, hay muchos estudios en base a lo que hace una aguja acupuntura en ciertos puntos. Tanto así que hoy en día estamos saliendo con un concepto médico que es la acupuntura médica, ¿sí? La acupuntura médica es va un poco más aparte de la acupuntura tradicional y es una acupuntura hecha para médicos, ¿sí? De pronto, entendiendo ya fisiológicamente lo que hace un punto de acupuntura, entonces ellos ya empiezan a determinar ciertos protocolos para ciertos tipos de enfermedades, ¿sí? Esto nace, eh, ya hay muchos textos, hay textos en el Reino Unido, en Estados Unidos, ya se está haciendo un poco más de acupuntura médica.
Entonces, no tomamos en cuenta, eso es un poco como occidentalizar la acupuntura, ¿sí? Saltarnos el paso del diagnóstico, de mirar, sino yo tengo un paciente con esto y tiene migraña, entonces le voy a poner los puntos más eficaces para, entendiendo un poco de lo que hace el punto de acupuntura. Entonces, la acupuntura funciona de esa manera, o sea, hay una explicación muy bonita dentro de la parte clásica, hay una explicación más teórica, como para los que somos más teóricos, más de cabeza de yo no le creo, ahí está, bueno, lo tengo en mi canal también, por ahí está la explicación para eso. Pero hoy en día la acupuntura tiene muchísimos estudios, ¿sí? En base a lo que puede llegar a ser manejo de dolor, quizá lo importante, manejo de la ansiedad, también importante, manejo de muchos trastornos abdominales, síndrome de colon irritable, también, ¿sí? Entendiendo un poco la asociación que tiene el estrés frente a eso mismo. Eh, bueno, realmente son bastantes y lo que está escrito en la acupuntura, pues tratamiento para todo, ¿sí? Pero pues bueno, también entender que eso era lo que había en esa época y los textos clásicos dicen pues acupuntura para todo y funciona para muchas cosas, pero no para todas. O sea, la acupuntura no es mágica tampoco para solucionar a veces problemas que de fondo son bastantes complejos y que tienen una complejidad muy alta. Pero la acupuntura pues hace lo mismo que hace el chikun. Por eso digo, es el chikun con una aguja de acupuntura, que es movilizar el chi a diferentes niveles, buscando el restablecimiento y el equilibrio, sí, yin-yang, que es el principio básico de la acupuntura, es eso, pero también permitiendo que ese mismo chi fluya armónicamente, que es quizá el concepto más básico para mí de salud. Es cómo yo permito que esa energía, ese chi fluya a través de mí de manera armónica, sin ir a ponerle barreras. Sí, que eso lo logramos a través de un trabajo físico, un trabajo emocional y un trabajo también de cuidado de pensamiento. Claro, muy interesante. Pues Sí, yo recomiendo a todos los que me seguís en el canal que echéis un vistazo a los vídeos de Camilo porque aparte de estar hechos con mucho cariño, son muy interesantes y muy ilustrativos sobre todo porque una de las cosas que me gustó de tu canal, Camilo, es que está hecho para gente que no sabe nada. Entonces es muy fácil entrar y ver algún vídeo, tú lo explicas con esa calidez que tienes y rápidamente conectas con el significado de lo que quieres explicar y es muy fácil seguirlo y ir poco a poco incorporando algunos conceptos que son muy útiles dentro del mundo del Qigong, del Tai Chi, incluso del Kung Fu. Así que al final todo está dentro un poco de la misma del mismo ámbito, ¿no? Compartimos muchos conceptos, el yin y el yang, los cinco elementos, en fin, hay mucha comunicación entre los campos. sí, no, definitivamente sí. Yo de lo poco que sé de Chikun es por tu canal, pues también igual, súper recomendado, la verdad. Eh, y sí, no somos la otra cara de la moneda. Tú y yo no somos la cara de la otra moneda, sino por una parte algo que uno puede hacer en casa, sí, que es importante hacerla sin dejar al lado las consultas médicas, sin dejar al lado otras cosas, pero que son cositas que ustedes pueden ir haciendo ya desde casa, o sea, de cómo yo empiezo a relajarme, bien lo ha dicho Alex, que a mí eso, yo les mando el libro, les pongo el libro en la cabeza, léaselo, por favor, estúdielo, pero a veces para ellos necesitan un ejercicio de pronto como el chikung, que de pronto lo Ujú. puedan hacer en casa, ¿sí? Diga, bueno, es la manera de relajarme y de permitir aceptar y bueno, y todo el concepto de esta charla, ¿sí? Que hemos traído para ustedes. Pero bueno, pues eso era lo que veníamos a hablar, Alex. No sé si quieras decir algo más. Me ha parecido genial hablar contigo. No sabía que habías leído el libro. La verdad, súper recomendado. Súper recomendado. Sí, ahí hemos confluido con una cosa que no sabíamos, que hemos Sí, descubierto ¿no? en esta reunión. Pero bueno, sí, ha sido muy enriquecedor. Yo creo también muy útil para bueno, los seguidores de mi canal, del tuyo. Creo que es una charla amena y muy interesante y de la cual creo que se puede suscitar algunos intereses en cosas que luego se puedan desarrollar en cualquiera de los dos canales. Así que ha Sí, sido claro. un gran placer y seguro que no será la última, Camilo.
No, no, por supuesto que no, y espero que nos sigan, espero que sigan muy atentos porque tenemos charlas bien interesantes. Esta es la primera charla que tuvimos, pero vamos a tener otras charlas, bien lo ha dicho Alexis, los ha presentado a todos. La idea de estos 5 personajes que los están acompañando en estas charlas es que podamos beneficiar de alguna manera la salud de ustedes desde un concepto más emocional, mental, físico, que ustedes puedan conocer un poquito más de nosotros y que todo esto que estamos hablando con grandes personajes como Alex, pues lo tengamos en cuenta para el día de mañana, para poder trabajar en nosotros mismos, porque realmente la mejor apuesta que podemos hacer en este plano físico es trabajar en nosotros mismos. Nada que hacer. Y comprar el libro de Dejar Ir, por favor. También. Eso también. Bueno, Alex, pues me encantó hablar contigo. Igual nos estamos viendo. Yo voy a colocar las direcciones de Alex acá debajo en mi canal de YouTube para que lo puedan seguir. Y es súper recomendado. Espero que lo vean, que vean sus ejercicios también, que son fascinantes. Bueno, Igual, Camilo. ¿algo más? Estaremos en contacto y eso, dejamos toda la información aquí de los dos canales y seguimos hablando y seguimos compartiendo. Claro que sí, Alex. Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día y esperando que hayan aprendido algo nuevo o que les haya abierto la cabeza en algo nuevo. Vayan, compren el libro. Y bueno, un abrazo para todos. Muchísimas Un gracias. abrazo, un abrazo. Chao, Alex. Gracias.